Venga, pues vamos a ir súper rápido. Yo soy la piedra en el zapato de las ciencias del comportamiento y todo lo que tiene que ver con la incorporación de la economía conductual en el ámbito de los practitioners. Yo no sé qué os han contado estas señoras, pero vamos a hablar de una experiencia que en su caso fue piloto, pionera y que ha tenido mucho recorrido luego, de hecho sigue teniendo, y que luego os contaré. El ámbito de la administración pública hasta hace 2 o 3 años era huérfano de observación directa, propiamente dicha, a través de técnicas de mystery o cliente misterioso. Y tuvimos la oportunidad en la Diputación de Castellón de darle una vuelta a eso y desarrollar esa técnica. Voy a ir muy deprisa. Las diapos os las dejo y así luego podéis trabajar con ellas. Yo vengo del mundo del gobierno abierto. Es ese paradigma que surge en el año 2009, donde confluye transparencia, participación, datos abiertos, una capa de transformación digital y una capa de compromiso de las instituciones con las personas, en torno a ese concepto de rendición de cuentas. Ese es el contexto. Y eso en una diputación. Y eso en la de Castellón. ¿Qué significa eso? Que al final el escenario es un escenario de provincia pequeña, pero en un campo de maniobras vinculado al tema de la rendición de cuentas y el gobierno abierto. Bueno, el origen es 2017 con una estrategia de participación, o mejor dicho, gobernanza participativa, en una diputación donde a través de un consejo creamos una estrategia que permite incorporar las demandas populares, por así decirlo, en la gestión pública. Pero, bueno, eso funcionaba de aquella manera hasta que recibimos una queja de un ciudadano castellonense en Londres, afincado en Londres, que no podía consumir nuestros servicios como a él le gustaba, ¿no? A través de la sede, y se nos queja. Y entonces decimos, ostras, es una oportunidad magnífica de empoderar a la ciudadanía en la gestión pública para que sea ella misma la que evalúe nuestros servicios públicos. Por lo tanto, el arranque del proyecto fue el descontento ciudadano, una chispa que prendió la llama a través de un ciudadano, no sé si decir descontento o comprometido, haciéndonos llegar su deseo. Nosotros lo vimos como una oportunidad y decidimos tirarnos a la piscina. Factores en contra, como os decía, no existían experiencias de observación directa a través de clientes misteriosos no profesionales, porque AENOR y agencias de certificación tienen profesionales del Mystery que te los mandan a un ayuntamiento y te hacen tu trabajo, pero nosotros dijimos, queremos empoderar a ciudadanos anónimos para que ese trabajo de auditoría lo hagan ellos. Bueno, y tampoco había metodología, lógicamente. Algunas bazas a favor, mucho apoyo político, mucho compromiso por parte del Consejo y mi posición estratégica dentro de la Sociedad Española de Evaluación de Políticas Públicas, que es el lobby bueno dentro del sector de la evaluación. Decidimos firmar una alianza con ellos para que nos ayudaran a formar, en su caso, a los clientes, a establecer una guía metodológica y, por otro lado, hacer que esa guía fuera algo replicable, reutilizable, abierta para todos. Y así empezó la historia. Bueno, ahí tenéis el calendario, un calendario en pandemia tal cual. Esto fue una entrevista que nos hicieron en Antena 3. Imaginaos si la cosa tuvo su eso. 3 objetivos generales. 1, que sirviera para algo. Mejorar el funcionamiento de los servicios públicos. 2, ser capaces de adaptar la técnica de observación directa del cliente misterioso al sector público realizada por ciudadanos anónimos. Y tercero, que fuera útil para los demás, es decir, poderlo replicar. Objetivos más específicos que pudiéramos invocar de ese estudio áreas de mejora, fomentar la participación ciudadana también a través de los clientes misteriosos y tener una herramienta de rendición de cuentas propiamente dicha, ¿no? Esos fueron un poco los objetivos. Identificamos los actores clave, que los tenéis ahí, no hace falta entrar en detalles. Los trámites, que también no hace falta entrar en detalles, con la particularidad de que los trámites eran en presencial y en electrónico. Presencial y electrónico. Sabéis que hay un buen nutrido grupo de trámites que son obligados en electrónico para personas jurídicas, las personas físicas pueden elegir, pero preferimos hacerlo en esos 2 campos de maniobras. Clientes misteriosos, 3 hombres, 3 mujeres,
ciudadanos anónimos y funcionarios municipales, porque habían trámites que se tenían que consumir sí o sí por empleados públicos de los ayuntamientos, que son nuestros clientes naturales. Las técnicas, y ahí quizá viene la novedad, un chequeo, un checklist de cumplimiento normativo y planificación, una observación directa, propiamente dicha, trabajo de campo, evaluaciones, y un trabajo liderado por Lorena y yo hoy que tiene que ver con la parte de focus group, grupos de discusión y trabajar con la gente que hicieron de clientes misteriosos. ¿Cuáles fueron los resultados del proceso? Voy muy rápido, ¿eh? De la parte de planificación, muy buenos. Era un check de cumplimiento normativo. Eso lo hacemos bien las administraciones públicas, cumplir con lo que nos dice la ley. Eso tiene pocas trampas, ¿vale? Los resultados de la evaluación de la observación directa fueron dispares, ¿no? Aquí tampoco he puesto muchos resultados porque eran un montón de diapositivas. Había una matriz de cumplimiento, de eficacia y eficiencia, de experiencia, una evaluación conductual y luego una observación generalista de todo el proceso por parte de los clientes. Razonablemente buenas todas. Ahora veremos los aprendizajes, pero la observación directa fue bastante bien porque al final se lo tomaron muy en serio, fueron muy puntillosos en la toma de datos, la metodología en la parte del trabajo de campo estaba bien hecha y eso fue muy bien. Y la parte de los grupos de discusión, quizá ahora ellas puedan dar alguna pista más, bueno, levantamos las alfombras de los sesgos y pudimos ver de alguna forma qué pensaban los funcionarios de los ciudadanos y qué pensaban los ciudadanos de los funcionarios, un poco llevándonos algunas sorpresas en relación con precisamente esos sesgos o esas consignas que traemos un poco ancladas en la forma de pensar. Yo no sé si queréis hacer un comentario ahora. Sí. ¿Eh? Sí, tú, porque Venga. vas muy bien. Líneas de mejora, como 5 o 6 líneas de mejora, las relaciono. En primer lugar, ajustar la información y la documentación disponible requerida, muy sencillo. Y no me habéis dado información de cuánto tiene que durar el procedimiento. Y no me habéis dicho qué efectos tiene el silencio. Bueno, todo eso se recopiló en un manual de procedimiento, se han hecho los deberes. Adaptar lenguaje a los idiomas disponibles y a la ciudadanía, lo que es un lenguaje claro. Acabamos de recibir un premio precisamente por eso. Por lo tanto, nos lo tomamos bastante en serio. Afianzar la confianza entre la Diputación y los ciudadanos a través de canales de comunicación más estrechos, más apoyo en redes sociales, digamos, tender la mano a la ciudadanía, transformar las condiciones de trabajo de los propios funcionarios. Es cierto que algunos funcionarios dentro de los focus group se sentían como que no tenían tiempo como para dedicárselo mejor a los ciudadanos cuando venían. Pues hemos trabajado en el tema del teletrabajo, en condiciones más favorables para los empleados. Consolidar la coordinación interna para evitar las disfuncionalidades entre diferentes departamentos. Hemos trabajado en comunicación interna, hemos trabajado en medidas que puedan afianzar la relación entre todos los departamentos y faciliten un poco el trabajo deslocalizado. Y luego hemos consolidado los canales de rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque el proyecto de cliente misterioso al final pretendía rendir cuentas de nuestra gestión hacia afuera. Hemos mejorado la web de gobierno abierto, con los proyectos, indicadores, estado de avance. Al final no se trataba tanto de experimentar, de innovar, sino de, oye, ¿y qué hay de lo mío? ¿Y cómo está esta política pública? Y yo creo que eso también lo hemos trabajado. Aspectos innovadores del proyecto. Estoy yendo muy rápido, lo sé. Nos focalizamos en servicios electrónicos porque creíamos que es la tendencia y, de hecho, el cliente misterioso 2.0, del que ahora os voy a dar una línea, se centra exclusivamente en servicios electrónicos. Yo creo que la principal novedad fueron clientes misteriosos no expertos, es decir, no eran profesionales. No he dicho algo que creo que es súper interesante y a mí me gusta recalcar, que es el proceso de elección de los clientes misteriosos fue muy sencillo. ¿Quién quiere ser cliente misterioso? No podíamos hacer eso, porque eso contamina mucho la muestra, ¿no? Al final, si tú llamas a tus compañeros y amigos, nos fuimos al buzón de quejas y sugerencias. Recogimos todas las quejas, no las recomendaciones, no los reconocimientos, que nunca los hay, ¿eh? Las quejas. ¿Quién se había quejado de cosas de la institución? Ficharlo. Y a toda esa gente la fichamos. Por ejemplo, un señor mayor que vivía en la plaza donde está el Palacio Provincial,
y nos decía que por la noche la luz del palacio, de los focos que se ponen, era tan potente que a las 10 de la noche parecía que era de día, que no podía dormir. Tiene usted toda la razón del mundo, vamos a bajar la intensidad de las luces. ¿Quiere estar usted en un proyecto? Por supuesto. Otro señor que se queja y así surgió, ¿correcto? Es decir, que no cogimos al primero que pasó por la calle, sino que vimos en el compromiso de la gente por quejarse una tendencia a querer participar en la evaluación de los servicios públicos, y así fue, ¿vale? Y luego la parte experimental que representan mis compañeras, que fue darle esa parte de ciencias del comportamiento a un proceso de evaluación de políticas públicas. Vale, aprendizajes. Muy rápido. Bueno, un montón de aprendizajes. Documentarlo más, hablar con los sindicatos antes de empezar, convocar de manera abierta a la ciudadanía. Yo creo que todos estos aprendizajes son muy prolijos, se pueden deducir, ¿no? Pero al final, como os digo, os lo digo ahí, lo más importante es la parte de la, como os digo, de la replicabilidad. Es decir, ¿lo hizo Castellón y se puede volver a hacer? Por supuesto que sí. ¿Cuáles fueron los atributos de éxito? Fijaros, gran apoyo político, institucional, transparencia por parte de todos. Los empleados estaban todos muy nerviosos, ven a venir clientes misteriosos. Eso hubo que hacerlo transparente para que la gente se sintiera no analizada ni observada, sino comprometida con el ejercicio público, una estandarización de todo el proceso, la flexibilidad en definitiva de las incidentes que pudieran pasar, comunicación en todo caso a los actores, integración de todos los empleados públicos luego en los grupos, trabajo colaborativo, incentivos. Bueno, yo os lo dejo ahí, pero yo creo que la experiencia se ha demostrado que es una estrategia y un proyecto replicable. Tenéis el informe publicado en la web de la Diputación, un informe de aproximadamente 100 y pico páginas, dipcas.es/cliente misterioso, ¿vale? Y contaros que acabamos y el presidente de la Sociedad Española de Evaluación de Políticas Públicas, Dani Catalá, se fue al Congreso Europeo de Estocolmo de Evaluación de Políticas Públicas y dice que fue una de las ponencias más exitosas en el Congreso Europeo. Y él dijo, ostras, pues ¿será que esta cosa tiene su chicha? Y creó un grupo de investigación en la universidad, hemos firmado un proyecto de investigación y acaban de presentar el estudio, la evaluación ciudadana de servicios públicos digitales conforme al modelo CERQUAL y un análisis comparativo FSQ, yo no tengo ni idea qué modelo es, pero es un estudio ya científico sobre esa metodología. Van a publicar un artículo en una revista de alto impacto, creo que antes de verano, y la idea es continuar con lo que es evolucionar la metodología y estandarizarla para que el día de mañana se pueda publicar y exista una metodología de evaluación de servicios públicos por clientes misteriosos anónimos que nosotros arrancamos, pero que sigue un proceso concreto, ¿vale? Y ya está. No sé si he ido muy rápido, muy lento, pero es lo que hay. No sé si hay preguntas. ¿Buscáis la otra? Sí. Venga. Está en el escritorio, la tenéis en el escritorio, si queréis. Ah, la vuestra. Sí, la busco. Pues, venga, si alguien tiene dudas o en la sala o en la sesión, venga. No, porque tienes... ¿Ahora? Sí. Bueno, muchas gracias por la exposición. Ha sido muy interesante. La verdad que lo del cliente misterioso intuía por dónde iban los tiros, pero no me lo imaginaba así como lo has explicado y me parece que sí que es una experiencia que os ha dado muchos aprendizajes. Te quería preguntar una cosa que es un poquito más metodológica, pero que ya lo has apuntado un poco, que ¿de dónde sacasteis la muestra de personas que participaron como clientes misteriosos? Al sacarlo del buzón de quejas, que me parece un recurso muy apropiado, por un lado te permite encontrar gente comprometida y gente que quiere mejorar su municipio, pero por otro lado te limita, digamos, a que están los que están ahí. Entonces, no sé si a nivel de los diferentes grupos poblacionales en cuanto a edad, género y demás, más o menos los tuviste representados. Hablabais de que teníais una persona mayor, ¿no? Un hombre mayor. No sé si hubo pues mujeres jóvenes, familias, personas solteras, no sé, como si tenéis un perfil de las personas que tuvisteis.
te cuento, como fue un experimento, fue como muy precipitado y la muestra era muy pequeñita, mitad hombres, mitad mujeres, mitad mayores, mitad más jóvenes. No fue una muestra representativa de lo que es el universo de clientela que viene a consumir servicios públicos. No lo fue. Sí la ha sido en Cliente Misterioso 2.0, donde el equipo de investigación nos dio unas pautas de cómo escoger a esos clientes misteriosos que ya no pudimos escogerlos dentro del buzón de quejas y sugerencias que, como muy bien dices, se queda pequeño. Digamos que tuvimos que hacer un estudio más amplio para tener una muestra lo suficientemente representativa. Pero en ese momento que se daban las condiciones políticas, técnicas y de alianzas, tuvimos que salir con lo que salíamos. Entonces, sí que miramos que fue una presencia equilibrada de mujeres y hombres, que no fueran muy mayores o muy jóvenes, que yo creo que fue una representación equilibrada, incluso sin pretenderlo. Pero es cierto que como tampoco teníamos en ese momento grandes, no aspiraciones, sino no contábamos con mayor ciencia que ir aprendiendo, salimos con lo que salimos. De hecho, la propia documentación del proceso ya hace referencia a que es una debilidad del mismo el que la muestra es una muestra pequeña, es un piloto, no nos lo tengáis en cuenta. Bueno, el Cliente Misterioso 2.0 ahí evidentemente aporta toda la ciencia que tocaría. Pues si queréis, Lorena, nos contáis yo y un poco la parte más, porque también hemos tenido la suerte de contar también con Lorena y con yo en la realización del proyecto, que nos van a contar un poco cómo se elaboró el mismo también a nivel técnico. Muchas gracias. La verdad que, bueno, Borja lo resumió bastante bien, pero a nosotras es verdad que nos gustaría como centrarnos un poquito en cómo hicimos esa parte de ese prototipado del cliente misterioso en las administraciones públicas que tiene que ver con identificar barreras, sesgos emocionales y comportamentales tanto en el funcionariado como en la ciudadanía que de alguna forma estaban interfiriendo en esa relación, ¿no? En esa relación instituciones-ciudadanía, en esa relación administraciones-ciudadanía. Con esa premisa partimos de la base de poner, antes al principio de la jornada se habló, ¿no?, de la necesidad de pasar del paradigma del agente económico racional y reconocer que esas decisiones, que esos comportamientos, que esas formas de estar, actuar e intervenir en el mundo y en las instituciones está informado también por el carácter y la dimensión emocional, ¿no?, que tenemos los seres humanos. La sociología, por ejemplo, hace unas décadas se está viviendo algo que dentro de la academia llamamos el giro afectivo de las ciencias sociales y efectivamente lo que hacemos es poner en el centro efectivamente que somos seres emocionales, que tomamos decisiones racionalmente limitadas a través de las emociones también, que las emociones hacen parte de la manera como entendemos y comprendemos la sociedad y que por lo tanto informan nuestro comportamiento, nuestra interacción con el otro y nuestra interacción, por ejemplo, con el Estado en cabeza de las administraciones públicas, sobre todo locales, que son con las que interactuamos de manera directa y es la forma del Estado que nosotras conocemos como ciudadanas, ¿no? Entonces, básicamente lo que hicimos, esa parte específica de analizar esas emociones, de analizar esos sesgos, se dio en los grupos de discusión. Grupos de discusión en los que estaba funcionariado presente y ciudadanía presente y estuvimos básicamente preguntando, a ver, ¿qué es lo que piensas tú del funcionariado? Cuéntame a ver qué piensas tú de la ciudadanía, ¿no? ¿Y por qué crees que eso que tú piensas del funcionariado es lo que hace que esta institución no esté funcionando en su máxima potencia según tú, ¿no? ¿O qué es lo que hace que es que la ciudadanía no sabe cómo hacer este trámite, ¿no? Antes Borja decía, seleccionamos un conjunto de trámites para hacer la evaluación a través del cliente misterioso, ¿no? Entonces estábamos hablando de ciudadanía que está haciendo esos trámites, usuarios directos de esos trámites, que decían, no está funcionando del todo bien, ¿no? Y yo creo, además, que no funciona del todo bien porque es que el funcionariado es vago. Porque es que el funcionariado en realidad no está puesto ahí para cumplir mis necesidades y para atender a lo que yo realmente estoy necesitando.
o porque el funcionariado está tan acostumbrado a hablar de la manera como hablan, con los términos técnicos, con toda esa legislatura administrativa de la que hablan, que yo no les voy a entender nunca, ¿no? Y al contrario también, el funcionariado diciendo, previo al proceso, es que la ciudadanía, lo que pasa es que no leen, nosotros armamos las guías, armamos los documentos y uno tiene que repetir una y otra vez esto y lo otro, ¿no? Sesgos que en términos sociológicos vienen a ser prejuicios que de nuevo están informados, no es que se le ocurra a la gente en la cabeza de repente porque es mala gente, individualmente una falla moral, yo pienso mal de todo el mundo y por lo tanto pienso mal de quienes están detrás de las ventanillas en las instituciones. No, hay todo un entramado social, ¿vale? Simbólico, material, que nos lleva también a construir, a mantener y a reproducir esos sesgos, tanto de la ciudadanía como del funcionariado. Entonces, este proceso de clientes misterioso, básicamente lo que nos permitió fue ir identificando cada una de esas barreras emocionales y comportamentales que tenían tanto ciudadanía como funcionariado y trabajar en la desmitificación de esas barreras. El proceso mismo, que esto es algo que no quiero dejar de decir, el proceso mismo del proyecto del cliente misterioso en la Diputación de Castellón fue una intervención en la confianza en la relación entre la ciudadanía y el funcionariado. Más allá de cuáles fueron los resultados de la evaluación de los trámites, el proceso mismo produjo, ¿vale?, una mejora en la confianza de esas personas ciudadanas que estuvieron participando de ese proceso. Y eso ya tenemos que poderlo identificar como un logro, como algo importante que tenemos que hacer, ¿no? La apertura de la institución, y yo con esto me callo, ¿vale? Que es una cosa que también quería señalar hoy, es que claro, tradicionalmente las instituciones públicas están pensadas para controlar. Los procesos, los procedimientos, las evaluaciones hacen parte de protocolos, ¿no? Están enmarcadas en protocolos de actuación, de valoración, en checklists que están allí puestas, y parece, ¿vale?, que están cerradas al testeo, que están cerradas a la experimentación, que están cerradas al error. Y sin error, sin experimentación, sin vamos a ver esto cómo va, no podemos innovar. Y esto fue lo que el cliente misterioso pudo permitir en la Diputación de Castellón, que todos esos nervios que tenían funcionariado de nos van a observar, nos van a ver, poder darle la vuelta a nos van a observar porque esos errores que vamos a identificar conjuntamente los vamos a poder, ¿vale?, con inteligencia colectiva, reconstituir para mejorar el servicio que estamos prestando a la ciudadanía. Entonces, creo que eso, ¿no? Como que me quiero quedar con esa idea, ¿no? Como que innovar implica aceptar el error, identificar el error, dejar que el error se vea, ¿vale?, para poder después entonces armar este tipo de pilotos tan espectaculares como del que nos estaba hablando Borja antes. No sé si quieres, Lorena, aprovechar para... No, yo solo como un apunte y creo que conecta con algo que ha salido como a lo largo de toda la jornada, que no podemos intentar impulsar procesos de participación desde las administraciones si los propios trabajadores públicos no participan ellos también. O sea, yo en mi experiencia habitualmente, ¿no?, el trabajo al final de los funcionarios, empleados públicos en general, se convierte en asesores, ¿no?, que puntualmente acompañan el proceso, pero creo que hay un valor importante que es intrainnovación, si queremos decirlo así, ¿no? Como creemos cultura participativa dentro de la administración, porque si no va a ser muy difícil trasladar esas estructuras de participación hacia afuera, hacia la ciudadanía. Y creo que se vuelve a convertir en una lógica de yo te digo que participes, ¿no?, la participación como imperativo. Ven y participa, además en mis propios términos, que son los términos de la institución, que son rígidos, etcétera, etcétera. Vienes y participas y luego, ¿no?, yo dentro internamente no tengo cultura de la participación, no me sigo moviendo con lógicas rígidas, no abiertas, que no fomentan la experimentación. Y para mí ese es otro valor. No es que solo haya valores en este proyecto, o sea, hay cosas que podríamos hablar y que sería interesante ver a lo que no pudimos llegar, pero creo que sí es otro valor de los dos proyectos que hemos visto, ¿no? Que el propio funcionariado también empieza a introducir esa lógica de la participación, que a veces te lleva a cosas tan sencillas como saber qué hace tu compañera del departamento, ¿no?, o identificar qué fortalezas tiene tu compañera del departamento más allá de su rol como profesional, ¿no?, de conocer a tus compañeros desde otro lugar, y eso es fundamental, ¿no? Y ya por conectar con el primer proyecto, creo que la participación genera salud.
O sea, y esto está también demostrado y está aquí compañeras que lo conocen mucho más, ¿no? El propio hecho de participar con otros es un factor, es un activo en salud en sí mismo que fomenta también la salud, y también tenemos que pensar en la salud de los funcionarios y de las funcionarias, que es muy necesario en los procesos de trabajo, ¿no? Por hacer un poco el nexo también entre lo que es la temática del proyecto y el horizonte que tenemos, que al final, sea de lo que sea el proyecto, es mejorar el bienestar, yo creo, ¿no? Comunitario individual. Entonces, nada, solo como breve apunte. Bueno, pues ya nos estamos robando parte del descanso, pero quería aprovechar por si alguien quería preguntar algo aquí en la sala para pasarles la palabra. Es arriesgado preguntar cuando está el descanso ahí ya. O sea que Si estás en la o animo a algún valiente que se atreva a preguntar antes del descanso. Pues nada, si os parece, vamos a hacer un pequeño descanso y nada, volvemos ahora con el siguiente panelista y seguimos con la redacción de proyectos. Muchas gracias.